Les decía que Rafael Mata Olmo es catedrático de Análisis Geográfico Regional del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, donde también es el coordinador del Máster Universitario en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible. Especialista en el estudio de sistemas y paisajes rurales y en políticas de ordenación del territorio, paisaje y conservación de la naturaleza en España y también en América Latina, con más de 300 publicaciones en torno a esta temática. Por destacar alguna, diremos que es coordinador y autor del Atlas de los Paisajes de España, que tiene varios premios importantes. Por otro lado, decir también que en los 2 últimos decenios ha participado en la redacción y o coordinación de distintos planes de ordenación del territorio y del paisaje. Como les decía también antes, aunque no se me escuchaba, podríamos seguir enumerando logros y responsabilidades que ponen de relieve su enorme conocimiento sobre la materia que hoy nos reúne en este seminario, pero intentaré resumir diciendo que el pasado mes de marzo fue distinguido con el Premio Nacional 2021-2022 de la Sociedad Geográfica Española. La ponencia que nos va a ofrecer Rafael se titula El paisaje y la política territorial, herramientas para abordarlo. Así que no me queda más que dar las buenas tardes a Rafael y dejarle a él el micro y la cámara. Muy bien, pues muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Muchas gracias a Enrique Gómez y bueno, a todas las personas que han hecho posible este encuentro online, y también saludo particularmente a mis estimadas amigas Miquela y Nerea y Miquela, porque bueno, pues formamos parte de este grupo interesado, comprometido desde distintas perspectivas, desde distintas disciplinas, con el paisaje, con sus valores y con su salvaguarda y activación como un recurso territorial. Voy a compartir la presentación, que espero. En estos momentos siempre es un momento crítico, ¿no? Que se pueda ver, se puede ver y se me oye con claridad. Sí, Rafael, se ve la presentación. Muy bien. Y se te escucha perfectamente. No sé si a lo mejor la quieres poner que ocupe toda la página cada diapositiva, pero verse se ve perfectamente. Yo la tengo ya maximizada en mi Pues ordenador. no aparece maximizada y está en la página 2. Yo la tengo ahora en la página 1, ahora pasa a la página 2. Este es el título, ¿se ve ahora el título? El paisaje y la política. Está en la página que ya pone paisaje y políticas públicas en rojo y vienen 3 puntos. Apertura conceptual del paisaje y el paisaje en el debate. Vienen 3 puntos, 3 frases. ¿Está corriendo ahora? Ahora no. Debe haber algún problema entonces con... Pues sí, porque yo la estoy moviendo. Está compartiendo pantalla. Yo en principio en mi Rafael, ordenador. podría dejar de a lo mejor de compartir y volver a compartir. A ver, Y siempre volver a compartir, sí. Sí, lo de reiniciar siempre suele funcionar. A ver si funciona ahora. Voy a compartir. A ver. Ahora sí. Ahora se ve ya la portada perfectamente. Y bueno, pues efectivamente, pues siempre hay estos problemillas. Bueno, pues nada, estaba agradeciendo y que es muy grato estar, y además veo que hay bastantes personas interesadas por esta sesión que ha organizado el Geoparque de Granada. La verdad es que lo que apetecería es estar ahí, ¿no? Que tuviéramos una reunión en el terreno. Es un territorio que me resulta muy próximo, muy querido. Bueno, yo, aunque llevo en Madrid, pues casi toda mi vida, ¿no? Soy andaluz, soy malagueño y además, pues he tenido contacto con este espléndido territorio, con su geodiversidad y con su paisaje hace ya muchos años, ¿no? Cuando realizamos una investigación sobre repoblaciones forestales y cambio territorial en las sierras de Baza y de Guadix. Y luego realizamos, como aquí se ha dicho, el Atlas de los Paisajes de España, y tuvimos ocasión de recorrer, no con el detalle que merece este territorio, todo el ámbito que está incluido en el Geoparque, en el altiplano granadino. Y luego, la verdad, en lo personal, porque cuando hablamos de paisaje también hablamos de percepciones y de vivencias,
Pues la verdad es que una hermana mía fue durante 2 años, y hace ya mucho tiempo, profesora de secundaria en Huesca, ¿no? Y la verdad es que la visitamos en varias ocasiones y disfrutamos mucho, ¿no? De los inviernos, de las primaveras del altiplano, ¿no? Con sus cambios de color, con esa dureza y con ese carácter que tienen estas tierras que están dentro del geoparque. Yo hablé hace algunas semanas con Enrique. Él me planteó el interés que había en este territorio por incorporar el paisaje como una herramienta y como un objetivo en el ámbito de la actividad del geoparque. Y me planteó también que introdujera el tema de las relaciones entre paisaje y política territorial, que presentara también algunas herramientas para tratarlo, para abordarlo, y que concretamente lo hiciera en el marco de un convenio, de un tratado internacional que probablemente muchos de vosotros conozcáis ya, que es el Convenio Europeo del Paisaje, conocido también como el Convenio de Florencia del Consejo de Europa del año 2000. Aquí se ha hablado, lo ha hecho Pilar en su presentación, del interés de poder implementar, y yo creo que es una idea muy acertada por cuestiones que se verán en la presentación que voy a hacer, ese instrumento que se conoce con el nombre de cartas de paisaje, pero la verdad es que lo que yo he preparado tiene un carácter más general. Digamos que es para empezar a hablar, y lo lamento por aquellas personas que ya puedan tener un conocimiento más profundo de estos temas de paisaje en relación con las políticas públicas, para empezar a hablar del sentido político, en el sentido más noble del término político, de este asunto del paisaje, ¿no? Entonces, bueno, he hecho lo que he podido, voy a hacer esta presentación, que además quisiera que terminara con una experiencia concreta de otro territorio que casi está en las antípodas geográficas del Geoparque de Granada, de las tierras del altiplano. Me refiero al Valle del Nansa, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, donde hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo durante varios años una experiencia de desarrollo y ordenación territorial sobre la base y sobre el entendimiento del paisaje como patrimonio y como recurso de desarrollo. Luego, además, Miquela y Nerea van a abordar dimensiones, digamos, más particulares del paisaje en relación, por un lado, con un tema crítico y conflictivo en muchos territorios, que es el de la implantación de energías renovables en el territorio, y bueno, las relaciones no siempre armónicas, a veces conflictivas, que se establecen entre esas instalaciones necesarias para la descarbonización de nuestras economías y los valores que el paisaje sintetiza. Y Nerea, como se sabe también, porque imagino que conocéis el programa, va a plantear otra dimensión que también es muy importante, y es la relación entre agroalimentación y paisaje, paisaje y agroalimentación. Vamos a ver si consigo que corra la presentación, porque se ha quedado, parece, bloqueada. Bueno, yo empiezo con estas ideas muy generales de la relación entre paisaje y políticas públicas, porque son varias las políticas públicas que tienen que ver en mayor o menor medida con el paisaje. Y para ello yo creo que es necesario empezar hablando de una renovación, de una apertura conceptual que se ha dado en la noción de paisaje, que se dice que es un concepto polisémico, con distintos significados, con distintas disciplinas y profesiones que se interesan por su estudio y por su gestión, y cómo esa apertura, esa renovación conceptual está teniendo un alcance estratégico en el campo de las políticas públicas del territorio y también de otras políticas públicas, del turismo, de la agricultura, políticas forestales, etcétera, etcétera, como voy a intentar señalar en la presentación. A mi modo de ver, tenemos ya una perspectiva, bueno, yo por edad de bastantes años, pero tomando como referencia el Convenio Europeo del Paisaje que se lanza en Florencia en el año 2000, estamos asistiendo a un tránsito que yo he sintetizado aquí en esa idea del paisaje entendido fundamentalmente como la expresión y como la representación de la naturaleza prístina o de lo pintoresco, a ese interés por los paisajes cotidianos.
de valores no tan relevantes, pero que sin embargo constituyen nuestro entorno de vida cotidiana. Y eso está implicando que el paisaje se haya incorporado al debate sobre la sostenibilidad fuerte, sobre la sostenibilidad profunda y en los proyectos de territorio, los proyectos de cada lugar, particularmente en las escalas locales y regionales o comarcales, por lo que es, yo creo que un asunto muy pertinente en relación con el ámbito de un geoparque como el que nos ocupa, ¿no? Como el que organiza. Parto en muchas intervenciones, y quizás alguna habéis tenido ya la oportunidad de escucharme en alguna otra ocasión, de esta viñeta de tantísima profundidad que publicaba en el ápice de la burbuja inmobiliaria el malogrado Máximo, en un diario de tirada nacional y en el diario El País. Lo de menos es que nos roben el dinero, lo demás es que nos roban el paisaje. Coincidía esa viñeta con todos los problemas judiciales en torno a la corrupción inmobiliaria en el municipio de Marbella. Y creo que de manera gráfica, emotiva, muy profunda, pone de manifiesto ese bien común, ese bien general, que está más allá del dinero y de lo estrictamente material, aunque tiene una base material, como ahora veremos, que es el paisaje. Decía él, nos roban el dinero, perdemos a través de políticas espurias parte de nuestro patrimonio, pero sobre todo lo que estamos perdiendo es el paisaje. Y yo siempre pongo esa máxima de Máximo en relación con una cita textual de Víctor Hugo, que la verdad que la tomé de François Choet en su alegoría del patrimonio, referida a los cambios que se estaban produciendo en París en época coetánea a la que la escribe Víctor Hugo. El uso pertenece al propietario, la belleza a todo el mundo. Lo digo porque el paisaje suscita un tipo de bien común, de bien patrimonial, eh, que nos pertenece a todos, que nos pertenece a la comunidad, más allá de los derechos de propiedad sobre sus componentes materiales. Y todo esto abre todo un debate que es conceptual, que es muy teórico, pero también metodológico y que tiene una implicación importante. Ya veremos que la referencia a la belleza, que está muy asociada al concepto clásico de paisaje, no se refiere solo a la armonía formal que un territorio nos transmite a través del paisaje, sino también a la comprensión de los procesos naturales, ecológicos, históricos, económicos y culturales que dan lugar a la configuración de eso que vemos cuando miramos, cuando sentimos, cuando leemos un territorio y lo vemos expresado en su paisaje. Hay muchas miradas desde el punto de vista disciplinar. El que os habla es geógrafo y probablemente pues, se note en mi intervención de qué disciplina provengo, aunque es verdad que el paisaje lo que se cita es el encuentro de muchas miradas y de muchas disciplinas. Entre los que vamos a intervenir, pues hay un geógrafo y hay dos arquitectas, además cada una con su perfil profesional, ¿no? Hay muchas miradas y hay muchas aproximaciones al paisaje, desde la historia, desde la agronomía, desde la arquitectura, desde la geografía, desde la geología. No me quiero dejar, desde la arqueología, muy importante también, no me quiero dejar ninguna profesión ni ninguna mirada disciplinar, pero suelo utilizar esta frase expresiva del viaje a Canarias de Humboldt, pues escrita ya hace muchos decenios, pero que creo que en su sencillez y en su profundidad sigue manteniendo el sentido del paisaje, al menos, y esto habría que acotarlo, en el mundo occidental al que pertenecemos, porque en el mundo oriental el paisaje tiene otras connotaciones, es un concepto también muy complejo y profundo en el que aquí no podemos entrar. Lo leo con vosotros porque en este breve texto de Alejandro de Humboldt se encierran las dualidades características del concepto de paisaje. Es a la vez razón y sentimiento. Tiene el paisaje una base material, pero también es la percepción de esa base material y, como han dicho algunos expertos, algunos especialistas, el paisaje tiene esa doble dimensión de un objeto, pero también del sujeto.
que lo percibe, que lo vive, que lo lee, que lo disfruta, o que lo odia y que lo detesta, y que trabaja por cambiarlo y por mejorarlo. Cuando estuvimos sentados en el borde exterior del cráter, dirigimos nuestra mirada hacia el noroeste, donde las costas están adornadas de villas y aldeas. De lo alto de estas regiones solitarias se hundían nuestras miradas en un mundo habitado. Gozábamos del contraste significativo que presentan los costados escuetos del pico, sus laderas escarpadas cubiertas de escorias, sus altiplanicies desprovistas de vegetación, con el aspecto risueño de los terrenos cultivados. Es un texto sencillo, es un texto que relata la experiencia derivada de la mirada sobre un territorio que además, y estando este seminario organizado por un geoparque, tiene un fundamento y un basamento de geodiversidad de primer nivel a escala mundial. Pero en ese párrafo están recogidas, a mi modo de ver, las principales dimensiones del paisaje. Dirigimos nuestra mirada. El paisaje implica una experiencia multisensorial. La visual es importante, pero también la hay olfativa, sonora, etc. Pero esa experiencia del paisaje multisensorial no es o no se refiere solo a la fisonomía. Dice Humboldt que disfrutamos, hundiendo la mirada en ese mundo habitado, con el contraste de los costados del pico, con las laderas escarpadas, con las altiplanicies desprovistas de vegetación, con el aspecto risueño, que le da ese carácter a los terrenos cultivados. Por tanto, es una experiencia multisensorial que tiene mucho de percepción, pero es una percepción y un disfrute que se construye sobre la interpretación ecológica, histórica, cultural de aquello que observamos. Se ha pasado, decía en la diapositiva anterior, de un entendimiento del paisaje muy asociado a la belleza de lo natural o de lo pintoresco. Ahí hay dos imágenes que desde luego no podemos negar que son paisajes, son espléndidos paisajes. El de Peñarremoña en Picos de Europa, asociado a la declaración del primer parque nacional, el de la montaña de Covadonga en 1918, o el del Valle de Ordesa, y he incluido también un paisaje de dominante y de componente en su configuración, en su historia y en su interpretación urbana. El núcleo de Morella y su entorno, uno de los primeros conjuntos histórico-artísticos declarados en España. No podemos negar, en modo alguno lo haremos, que estos son exponentes de paisajes de dominante natural y cultural de primer nivel, pero en ese cambio conceptual y en esa apertura del paisaje a territorios cotidianos, es también paisaje, o son también paisaje, estas imágenes, que en parte son mías y también del Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia, estas imágenes precisamente de la Huerta de Valencia, de un paisaje metropolitano donde urbanización, agricultura, cultura agraria y todo ese entramado de edificaciones, de viarios, de infraestructuras, arman un paisaje cotidiano, un paisaje que también merece atención y gobierno, como señala ese tratado que es fundamental desde el punto de vista de la acción pública en esta renovación del concepto de paisaje, que es el Convenio Europeo del Paisaje, que es el Convenio de Florencia, lanzado por el Consejo de Europa en el año 2000 y que ratificó España en el año 2007. El concepto de paisaje que plantea el Convenio de Florencia tiene una génesis y unas bases que, por no extenderme, he recogido aquí, pero que no voy a detallar. Desde luego tiene una trascendencia importante en los orígenes del convenio, la Carta del Paisaje Mediterráneo, en el que justamente la comunidad autónoma andaluza, Andalucía, tuvo en el año 92 un papel significativo junto a otras regiones europeas, ¿no? Y el convenio, en su génesis, concede un papel muy destacado a los poderes locales y regionales en la iniciativa, en el impulso y en la elaboración del propio convenio, pero también en los proyectos de paisaje
que este convenio internacional preconiza, ¿no? Y luego concede una importancia muy considerable a la participación ciudadana. En fin, yo creo que va a haber ocasión en el seminario de hoy y en otros que se puedan organizar sobre la relación que hay entre participación y paisaje, que en buena medida viene de la mano de que el convenio entiende que el paisaje es el territorio percibido por la población, ¿no? Lo importante es que ese entendimiento de la participación ciudadana en el paisaje le da un papel significativo en las políticas, en los proyectos, por ejemplo, en esas cartas de paisaje que saldrán a lo largo del día de hoy, que se enmarcan ya en instrumentos concretos de desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje. Algunas ideas, es mucho texto y iré deprisa y están aquí recogidas, ¿no? Es verdad que el Consejo de Europa entiende el paisaje en el ámbito del desarrollo sostenible y por eso dice que el paisaje debe ser resultado de una relación equilibrada y armoniosa entre necesidades sociales, económicas y ambientales. Bueno, el papel todo lo aguanta, aquí hay un gran reto, pero en ese contexto es en el que el Consejo de Europa, con el Convenio Europeo, aborda el paisaje. Dice que tiene un interés general, no solo en el campo natural, sino en el cultural, en el ecológico, en el social, que es muy importante en la formación de las culturas locales y que constituye un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo. Yo creo que ahora cuando leamos, y probablemente muchas de vosotras y vosotros probablemente conocéis la definición de paisaje del convenio, estaréis de acuerdo en esa vinculación, en esa integración de lo natural y de lo cultural a través del paisaje. Y desde luego entiende el convenio que el paisaje contribuye al bienestar de los seres humanos, de los ciudadanos, en todas las partes, dice el convenio, en los medios urbanos y en los rurales, en las zonas degradadas y en las de gran calidad, ¿no? De ahí el reto importante que, como decía hace unos momentos, hable este nuevo entendimiento abierto a todo el territorio del paisaje. Y luego también lo señala, pero no hay que entenderlo en primer lugar, yo siempre insisto en ello, que al ser un patrimonio colectivo, con valores, puede ser un recurso favorable para la actividad económica. Pero empecemos por reconocer que es un patrimonio, cuidémoslo, ordenémoslo, mejorémoslo y a partir de ahí convirtámoslo en recurso. Lo digo porque hay veces que se le da la vuelta a la tortilla y que nos interesa en primer lugar el paisaje como un recurso cuando no hemos asumido que es ante todo un patrimonio que debemos conservar, que debemos gestionar y que debemos disfrutar, no solo los que vienen de fuera, sino empezando por los que vivimos en y con el paisaje, que somos los primeros y principales destinatarios del Convenio Europeo del Paisaje. La definición, que es importante, es una definición acordada, es la que ahí tenéis. Cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de factores naturales y o humanos. Os comento brevemente, apoyándome en esta foto, en estas imágenes, que son de la Huerta de Murcia. Nosotros tuvimos la ocasión de trabajar en la Huerta de Murcia, en el ala de los paisajes de España, y luego porque la comunidad murciana nos encargó un trabajo hace ya mucho tiempo para el análisis, el diagnóstico y las políticas de paisaje. La verdad es que poco se ha hecho en la Huerta de Murcia, como en tantos otros territorios, y el estudio ahí está, y a veces nos sirve para ver, aunque ha habido avances. Yo no tengo aquí ocasión de entrar en lo que han sido los conflictos de paisaje en la Huerta de Murcia, las implicaciones de movimientos ciudadanos y cómo se han ido consiguiendo avances, ¿no?, en la conservación, en la gestión de algunos de sus elementos definitorios. Pero traigo aquí esta imagen que está un poco en las antípodas de lo que veíamos antes, del Valle de Ordesa o de la montaña de Covadonga, para señalar que esto es paisaje a la luz del concepto de paisaje que tiene el Convenio de Florencia, ¿no? Y además combino una panorámica de la huerta, desde el cerro de Monteagudo, con tres elementos que por sí solo tienen interés, que podríamos decir que no son en sí paisajes, pero que integrados permiten comprender, leer, interpretar y disfrutar el paisaje de la Huerta de Murcia. Lo primero y a la izquierda es el suelo arado con surcos de una pequeña parte de la huerta. El suelo en el sentido biológico, edafológico, como base de la agricultura y de la agroalimentación que construyen y están detrás de ese paisaje que en su visión panorámica tenemos en la imagen de arriba. En el centro, el monasterio de San Jerónimo, un edificio patrimonial
que desde el punto de vista arquitectónico e histórico tiene valor per se, que es un bien de interés cultural, pero que integrado en el paisaje ayuda a entender la génesis, la evolución, la construcción de una parte del paisaje de la Huerta de Murcia que en su tiempo, en la Baja Edad Media y en época renacentista, en el siglo XVI, estuvo ligado a ese propio convento. Y a la derecha tenéis, en muy mal estado de conservación, un molino que en el caso de la Huerta de Murcia no está sobre el río Segura, que tiene grandes avenidas, es una rambla torrencial, sino que está sobre uno de los canales mayores que sirven para el río de la Huerta de Murcia. Es lamentable el estado en el que está. Una pieza, es un molino, el molino de Alfateo de fines del 17, comienzos del 18, que por sí tiene valor como patrimonio, de hecho es un bien de interés cultural, pero que unido a esos otros elementos, integrado en el conjunto, ayudan a comprender y valorar esa Huerta de Murcia que aparece en una panorámica en la parte superior. He incluido ahí también la definición de la iniciativa latinoamericana del paisaje, porque lo que el convenio preconiza pues ha superado las fronteras del viejo continente, de los países del Consejo de Europa, está también teniendo un eco interesante en países de América Latina, en contextos culturales distintos. No tengo ocasión de detenerme en ello, pero la verdad que se está también haciendo en algunas áreas de América Latina un trabajo interesante en este sentido, ¿no? El convenio dice que es cualquier parte del territorio percibida por la población, pero es la percepción del carácter, porque el convenio dice cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la interacción de factores naturales humanos. Y me detengo en la palabra carácter, que es una palabra de mucha hondura, de mucha profundidad en esta definición del convenio. Y concretamente en las dos acepciones que tiene más, pero en dos que me interesan particularmente en castellano y en otras lenguas romances. Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa que las distingue de las demás. Por tanto, el paisaje es un rasgo distintivo, es un rasgo singular del altiplano con respecto a la Vega de Granada, de la Sierra de Baza con respecto a la de los Filapes, que se parece mucho, pero que a determinada escala tienen fisonomías, configuraciones que las cualifican y las diferencian de otras. Pero carácter en castellano también es señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo. Es la idea de carácter que remite a la de carácter tipográfico y que, por tanto, aunque el convenio no lo dice explícitamente, está incorporando la dimensión del tiempo, la dimensión de la historia en la construcción, en la interpretación, en la valoración y en las representaciones culturales del paisaje. Yo pongo esta imagen que a mí me resulta muy querida porque hace ya bastantes años hice mi tesis sobre la depresión del Guadalquivir. Esta es una imagen desde la Cuesta del Espino de la campiña de Córdoba, con Sierra Morena al fondo, con Córdoba extendida al pie del Guadalquivir en plano medio y con estas lomas suaves, con el contraste de los barbechos y de las tierras de cereal invernal, con el salpicado blanco de los cortijos. Bueno, aparentemente es un paisaje corriente, es un paisaje banal, no es un paisaje sobresaliente, pero que en su interpretación está cargado de esa idea de carácter, de historia, de palinsexto, que está muy asociado a la noción de paisaje, ¿no? Desde luego este paisaje no se entiende sin la feracidad de esas lomas modeladas sobre las margas arcillosas del Mioceno medio. Pero sobre todo eso se carga como un palinsexto, es decir, como un pergamino utilizado por distintas civilizaciones en las que se han ido escribiendo huellas y han quedado huellas. Esos cortijos, esas parcelas nos remontan, en este caso, pues a la repoblación bajo medieval de los libros de repartimiento de Córdoba en el siglo XIII. Y el paisaje es evolutivo, es dinámico y no cesa de modificarse porque ese paisaje está recogiendo también algunas medidas de la política agraria comunitaria que no es cuestión de comentar en esta charla, ¿no? Y luego David Lowenthal, comentando el concepto de paisaje que establece el convenio, señala esas tres especificidades patrimoniales del paisaje, ¿no? Su visibilidad y legibilidad. No solo es cuestión de llegar, ver, mirar colores, mirar formas, sino de intentar leer, de intentar comprender las claves naturales, históricas y culturales del paisaje. Lowenthal dice también que el paisaje es receptáculo integrador de elementos patrimoniales,
y él entiende el paisaje como un patrimonio de patrimonios. Ahora comparto con vosotras unas imágenes y lo vais a entender en qué sentido habla Lowenthal de patrimonio de patrimonios. Y luego dice, y esto puede parecer obvio, pero es muy importante, el paisaje está escrito al lugar, a cada lugar, no es transportable. Es verdad que con la presa de Asuán se trasladaron monumentos, pero el paisaje como tal se puede reproducir en un escenario, pero el paisaje es una realidad profunda, es una expresión de cada lugar, de cada territorio. Esto es lo que quería deciros, y en parte lo he comentado con lo de la Huerta de Murcia, ¿no? Estas imágenes se refieren también a la Huerta de Valencia, donde tuvimos ocasión de colaborar en su plan de acción territorial de paisaje, ¿no? En este paisaje de la huerta hay un sistema histórico de riego sobre una llanura de inundación cuaternaria de primer nivel que tiene valor de patrimonio hidráulico indudable, ¿no? Hay un hábitat disperso donde están las caserías, donde están las barracas, hay caminos y veredas que también tienen, porque muchas de ellas son históricas, un valor patrimonial per se, pero la Huerta de Valencia es la integración. Ojo, yo siempre lo destaco cuando hablamos entre gente que interesa el patrimonio natural, cultural, no es una cuestión de agregar, de sumar, de densidad, sino de integrar. Es lo que llama Lowenthal el paisaje como patrimonio de patrimonios. El carácter del paisaje de la huerta es la integración de sus componentes estructurantes que son atributos de valor y por tanto es un patrimonio de patrimonios percibido socialmente, ¿no? No me detengo más en la glosa del concepto de paisaje del convenio, pero sí subrayar, y en ese sentido cito a otro tratadista del paisaje, Máximo Venturi Ferriolo, un esteta de los jardines, pero muy interesados también por estos paisajes más corrientes, más habituales, que nos recuerda que la interpretación histórica y ecológica del paisaje está justamente en la base de la experiencia estética. Los paisajes nos pueden conmover por su configuración, por sus colores, por su armonía compositiva. Pero Venturi Ferriolo, que viene además del mundo de la estética dura, nos dice sí, sí, pero el paisaje realmente nos emociona y experimentamos estéticamente una sensación cuando lo sabemos interpretar histórica y ecológicamente. Yo por eso os ponía antes la imagen de Murcia, que cuando uno llega, yo a veces voy con mis alumnos, asomamos a la huerta de Murcia y no es un paisaje que en su configuración, en sus disarmonías, te entre por los ojos y te diga, qué bonito paisaje. Sin embargo, cuando atiendes e interpretas sus claves históricas y ecológicas, empiezas a eso que dice Venturi Ferriolo, a experimentar una sensación estética, ¿no? Y luego, como os decía antes, el paisaje es la percepción de cada parte del territorio y por tanto la percepción es una vía para la participación y para, sé que el papel lo aguanta todo, pero lo digo con convencimiento, para una democracia más territorial y más participativa, ¿no? Porque entre percepción y conciencia hay una relación muy estrecha. Y ojo, que el paisaje no es solo percepción, que la percepción se construye sobre el carácter del territorio y por tanto, bueno, ese es un atractivo a mi modo de ver y también una complejidad de cuándo introducimos el paisaje en las políticas públicas, ¿no? El ámbito de aplicación y los objetivos aparecen ahí recogidos. Ojo, las políticas de paisaje, según el convenio, no están pensadas solo para las áreas naturales, para las áreas de alto valor histórico-cultural, sino, como dice el convenio, para todo tipo de territorios. También tenemos en las zonas urbanas, metropolitanas, periurbanas, un reto de acción pública en materia de paisaje. Todo el territorio, yo lo repito siempre así, merece y requiere atención y gobierno incorporando criterios paisajísticos. Aquí no hacemos imperialismo del paisaje, hay que tratar infraestructuras, hay que tratar equipamientos, pero hay que impregnar nuestras decisiones de criterios paisajísticos y eso implica, lo dice también el convenio, yo creo que está dicho precisamente en la presentación de este seminario, que no todo el territorio, no todo el paisaje puede y debe ser objeto de protección. Estas son tres nociones muy importantes. En la parte aplicada se va haciendo de noche aquí en casa y yo no había encendido la luz y me estaba lloviendo ahí como un fantasma, ¿no?
Fijaos lo que dice el convenio. Esta es la parte ya más propositiva. ¿Ya? Esto ya nos va acercando más del concepto, del método de estudio, a las políticas de intervención en el paisaje. El convenio dice, algunos paisajes merecen protección, otros eminentemente gestión, es decir, acciones encaminadas desde una perspectiva del desarrollo sustentable a garantizar el mantenimiento del paisaje con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por procesos sociales, económicos y medioambientales. ¿Cuánto tiene que ver con gestión del paisaje? Un asunto que se va a tratar también aquí, lo va a hacer mi amiga Miquela, el de implantación de las energías renovables en el territorio. Más que con protección, tiene que ver con gestión. Evidentemente habrá paisajes que merezcan protección y que deben quedar excluidos de determinados usos, pero otros lo que requieren son gestión y también ordenación. Esto traducido al castellano no queda del todo claro, pero es management o aménagement en francés. Son acciones de un carácter prospectivo con vistas a mejorar, a restaurar, a recualificar o a crear paisajes. Por tanto, protección, gestión, ordenación como vías de intervención en relación con el paisaje. Y luego el convenio también introduce otro concepto, otra noción, que la verdad que estamos intentando aplicar en trabajos ya más operativos, en proyectos de paisaje. Últimamente hemos visto finalmente aprobada la revisión del Plan Territorial Insular de Menorca, en el que hemos colaborado y en el que esos principios, directrices de ordenar, de proteger, de gestionar, se materializan en los denominados objetivos de calidad paisajística, ¿no? Dice el convenio, cada parte, pues en este caso podría ser el Geoparque de Granada. Estas tierras del altiplano se comprometen a definir objetivos de calidad paisajística para unos paisajes que han sido previamente identificados, cualificados, valorados, previa consulta al público, de acuerdo con lo que se dice, bueno, en ese artículo 5.c del convenio que no voy a mencionar aquí, ¿no? Y los objetivos de calidad paisajística, en los que aquí yo no me puedo detener, porque van a depender de cada territorio, de sus características, de sus valores, de las aspiraciones que la comunidad de ese territorio tiene con respecto a su paisaje en el futuro, implican que hay que integrar esos objetivos en las políticas públicas. Desde luego, el convenio se refiere de manera clara y casi prioritaria a la ordenación territorial y a la urbanística, a nuestros planes, a nuestros instrumentos autonómicos, comarcales, locales, pero yo también destaco, y cada vez que trabajamos más en estas materias, vemos también la importancia de que el paisaje se incorpore a instrumentos medioambientales, los POR y los PRU de nuestros parques naturales, de nuestros espacios protegidos, que tienen siempre una referencia muy leve y a veces muy poco profunda a lo que supone el paisaje, no solo el paisaje en su componente o dimensión natural, sino en su componente cultural, en relación con las actividades tradicionales, concretamente con las agropecuarias y con las forestales, ¿no? Las políticas de turismo, las políticas de patrimonio histórico-cultural, etc., ¿no? Todo eso se proyecta en una serie de desafíos para lo que ellos hemos llamado una política de paisaje renovada, ¿no? Y que podríamos trasladarlo a distintas escalas, a la de Andalucía, a la del altiplano granadino, o a la de un municipio, o a la de Huesca, o al de Baza, o al de Guadix. No quiero dejarme ninguno de los municipios que integran el geoparque, ¿no? Pero el paisaje es un hecho territorial y, por tanto, merece un tratamiento diferenciado según sea la escala, ¿no? Tenemos que partir de conocer, esto nos lo dice el convenio, conocer colaborativamente, no solo para actuar, sino también para educar y para sensibilizar en el carácter y los valores del paisaje. El convenio nos dice que conviene reconocer jurídicamente el paisaje, ¿no? Ahí se abre todo un campo en el que yo aquí no puedo detenerme, el del derecho al paisaje entendido como un bien común. Yo creo, no lo digo con convencimiento, que el paisaje entra en ese amplio paquete de los bienes comunes junto al aire, junto al agua, junto al suelo, y bueno, pues el convenio dice conviene reconocer jurídicamente, pero ojo, que a veces sin necesidad de un reconocimiento jurídico explícito, sin una ley de paisaje como lo que ahora dirían aprobar algunas comunidades autónomas, podemos y debemos actuar en el paisaje y vamos teniendo experiencia en ese sentido.
Hay que actuar sobre todo el territorio, no solo sobre los buenos paisajes, solo sobre los bellos paisajes, sino también sobre esos paisajes cotidianos, algunos de ellos muy maltratados, muy transformados. La participación tiene que estar en el núcleo, como se ha venido aquí indicando, de esa política renovada de paisaje. Y, lo reitero, el paisaje y la política de ordenación del territorio, pero no solo. Política ambiental, política cultural, política agraria, política turística, política de infraestructuras y otras más que podríamos mencionar, ¿no? Yo tenía aquí, pero veo que el tiempo va transcurriendo, quería terminar con algunas referencias más concretas, los compromisos que han ido adquiriendo las administraciones públicas. La verdad que la Administración General del Estado pues hizo ya bastante ratificando este convenio, publicándolo en el 1 de marzo en el Boletín Oficial del Estado. Ha incorporado de aquella manera, no hay tiempo tampoco para detenernos, el convenio y su entendimiento del paisaje en alguna legislación básica del Estado. Hay unas referencias interesantes en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la que sigue la figura de paisaje protegido, aunque la propia ley dice, pero para gestionar el paisaje no nos basta con esos paisajes protegidos. Hay que ir a políticas más transversales que afecten a otros territorios que no tienen por qué ser espacios naturales protegidos y que, sin embargo, requieren políticas de paisaje. La política de paisajes culturales se manifiesta en un plan nacional, en el Plan Nacional de Paisaje Cultural, pero lamentablemente no está incluida en la Ley de Patrimonio Histórico vigente, que estuvo a punto de ser reformada en la anterior legislatura, y en esta, si hay tiempo para este tipo de cosas, pues yo confío y espero que se modifique nuestra Ley de Patrimonio Histórico, porque necesita una renovación, y yo creo que sería un buen momento para incorporar estas cuestiones del paisaje. Y también se han incluido referencias al Convenio Europeo del Paisaje en la Ley de Evaluación Ambiental, ¿no? Ya digo que esto nos llevaría a otro seminario porque son cuestiones importantes, pero quería insistir sobre todo en que han sido las comunidades autónomas en España, que por otra parte, como sabéis, tienen, a partir de sus estatutos y de la Constitución, competencia exclusiva en ordenación del territorio y urbanismo, las que han desarrollado de distintas formas y maneras los compromisos que el Estado español adquirió cuando ratificó el Convenio Europeo del Paisaje, incluso ya años antes, ¿no? desde comienzos de los años 2000. En ese sentido, yo me atrevo a afirmar, probablemente esté con nosotros algún estudioso, algún miembro del Instituto, del Centro de Estudio de Paisaje y Territorio, mi querido amigo Jesús Rodríguez, que bueno, ha trabajado y que conoce muy bien todo esto que aquí estamos planteando. Yo creo que podremos estar de acuerdo que prácticamente todas las comunidades autónomas han asumido el paisaje como un asunto de gobierno, de interés, y ya digo que con distintos desarrollos, pero también gobiernos insulares, cabildos insulares, consell insulares que han elaborado sus propias estrategias, incluso algunos municipios a título individual, ¿no? Es sobre todo en esta escala a la que el convenio le da importancia, porque considera que el paisaje es un hecho y es una experiencia próxima a la gente, próxima a los que viven en un determinado territorio, a esas escalas locales, comarcales, etcétera, ¿no? Ha habido un avance significativo en el conocimiento de la diversidad y de los valores del paisaje. Estos son algunos referentes internacionales, tanto franceses como británicos, que, al menos en el caso del que os habla, pues han tenido una repercusión importante, pues para elaborar obras como estas, que se cumplen ahora 20 años, ¿no? Hoy lo haríamos mucho mejor, con más medios de todo tipo, el Atlas de los Paisajes de España, que lo planteó el Ministerio de Medio Ambiente del momento como una contribución al convenio del paisaje del Consejo de Europa, en el que ya planteábamos una especie de taxonomía o de tipología, paisajes, tipos de paisaje, y como además planteábamos el Atlas en relación con Portugal y con Francia, incluso una categoría todavía más sintética, las asociaciones de tipos de paisaje. Planteamos una ficha de caracterización sobre la que luego ya se han hecho avances significativos y concretamente se han hecho en Andalucía, en los catálogos provinciales de paisaje, en los catalanes, esquema de caracterización, los elementos estructurantes, los procesos y las dinámicas, los aspectos de percepción visual, los valores
en el ALA distinguíamos ecológicos, culturales y perceptivos, y luego el interés por asociar al paisaje imágenes culturales, que pueden ser plásticas o pueden ser literarias, fotográficas, históricas de otro tipo, y el papel en el atlas era de la fotografía, pero también del dibujo, de la acuarela, para ilustrar. Yo había traído aquí, pero repito que veo que pasa el tiempo, uno de los paisajes que están descritos, y además me he ido por un paisaje querido y un paisaje que ya digo que no está en los iconos de los grandes paisajes de la península ibérica, que es el de la Campiña de Córdoba, y que tenéis sintetizado, no hay tiempo para ello, en torno a esos 5 elementos que he señalado: estructura y organización, dinámica, percepción, valores, imagen cultural. En otros paisajes con mayores representaciones culturales es más fácil encontrar textos, pero aquí nos costó encontrar un texto literario, y este realmente es de un viajero de Mackenzie de 1819, que describe la Campiña de Córdoba. Y luego esta combinación, bueno, esto tiene detrás bastante reflexión, metodología, de combinar la panorámica desde la Cuesta del Espino con un patrón de paisaje en el que aparece un núcleo enriscado con su entorno, a terminar con un cortijo, que es, como decía mi querido maestro y amigo Antonio López Ontiveros, que me dirigió a la tesis doctoral: Rafa, ¿qué es la Campiña de Córdoba sino 300 cortijos? ¿No? Pues hay un ejemplo de cortijo que sirve para interpretar ese paisaje. En Cataluña, con una ley de paisaje de 2005, una de las leyes pioneras, pues se ha trabajado muy mucho. Yo creo que es un reconocimiento merecido de la metodología de los paisajes, de los catálogos de paisaje de Cataluña, con ese recorrido que es importante relacionar cuando estamos pensando para el altiplano, para el geoparque, en una posible carta de paisaje. Ese recorrido que va del catálogo del paisaje, en definitiva, de un pequeño atlas de los paisajes por comarca, a los planes territoriales parciales, a los instrumentos de ordenación del territorio. Porque aquí no es cuestión solo de conocer, de valorar, de cualificar, sino a partir de ahí generar directrices y proyectarlas, en el caso catalán, y a partir de eso de paisaje, en los instrumentos de ordenación de ámbito subautonómico, subregional, los llamados planes territoriales parciales, ¿no? Bueno, de hecho ya contamos con 7 catálogos de paisaje para cada una de los 7 ámbitos de planificación territorial, y lo que he querido en esta imagen es relacionar el contenido del catálogo con las directrices de paisaje que se incorporan a la planificación territorial, en este caso de ámbito subcomarcal. Una referencia solo al trabajo que yo creo que ha sido intenso, productivo, muy interesante, que por distintas circunstancias que ahora no vienen al caso, en el de Andalucía, a partir de un mapa de paisajes de Andalucía, se ha llevado al tratamiento mucho más fino, muy interesante, con una información muy rica, con algunos objetivos y directrices de paisaje a la escala provincial, y he traído aquí simplemente la portada del catálogo y la referencia, el vínculo en Internet al de la provincia de Granada. Y descendiendo ya a los instrumentos, a la intervención, a partir de todos estos principios y objetivos inspiradores del convenio, una distinción en el caso de España que es necesario señalar, y es cuáles son las posibilidades de actuar, de intervenir en materia de paisaje sin y con ley de paisaje. Yo voy a terminar mi intervención con eso. Es una diferencia importante, pero señalando, como ahí indico, que el contar con una ley de paisaje, paso a la diapositiva siguiente, que la verdad que no he preparado para esta intervención, que la introdujimos en un capítulo de un libro sobre planificación territorial y paisaje. El actuar con una ley de paisaje, y ahí tenéis recogidas las comunidades autónomas que ya la han aprobado: la primera, la de la Comunidad Valenciana, en 2004, le sigue a ella la de Cataluña en 2005, y posteriormente Galicia, Cantabria, y el País Vasco, que sin tener ley de paisaje aprobó un decreto de paisaje que yo creo que está dando resultados interesantes en aquella comunidad autónoma. Bueno, teniendo una ley de paisaje, ¿qué es lo que se clarifica y se definen y se desarrollan? Pues unos instrumentos de análisis, de protección,
gestión y activación. Pues ahí aparecen los catálogos. Claro, como estamos en un país autonómico, descentralizado, pues cada ley de paisaje tiene sus peculiaridades. Pero el tener ley, primero, establece los instrumentos, ya sean catálogos, estudios de paisaje, las directrices, que a partir del catálogo concretan objetivos de calidad paisajística y medidas concretas para alcanzarlos. En segundo lugar, instrumentos que tienen que ver más con la integración paisajística, ¿no? Guías de integración paisajística, que tienen que ver sobre todo con criterios para cómo implantar, cómo gestionar los cambios que se producen en el territorio, velando por el carácter y la calidad de los paisajes. Las leyes de paisaje establecen también una mínima organización administrativa que se ocupa de los temas de paisaje. ¿Esto ya lo has leído o no? Y he incluido ahí concertación de estrategias, porque es la ley de Cataluña la que introduce esas cartas del paisaje que se conciben como instrumentos más estratégicos, probablemente menos reglados desde un punto de vista normativo, pero que tienen el interés y la potencialidad de plantearse de abajo a arriba. He preparado ahora 2 diapositivas con una síntesis de lo que serían las cartas de paisaje y no cabe duda que están muy pensadas para territorios como el del Geoparque, incluso una comunidad autónoma sin una ley de paisaje, aunque es verdad que la nueva Ley de Impulso del Desarrollo Sostenible de Andalucía, la llamada lista, pues ha incorporado en un capítulo de la ley referencias, por tanto, con un rango legal muy alto, el de una ley autonómica al paisaje, pero me parece que es efectivamente un camino a explorar, siguiendo experiencia de territorios que ya han iniciado esta senda de las cartas de paisaje. Bueno, luego hay toda una serie de medidas de sensibilización y de educación y de fondos, que la verdad que son muy pocos, de fondos de financiación del paisaje. Yo no tengo tiempo de entrar en detalles, escribimos un artículo sobre esto y si a alguien le interesa pues una asunto tan engorroso como este, pues ahí hay algún texto en el que se da cuenta de todo ello. Señalar que con voluntad, con ganas, y aun sin ley de paisaje, hay, como decía, comunidades autónomas o ámbitos de la escala local, cabildos y consejos insulares, que se han lanzado a plantear marcos estratégicos de política de paisaje. Yo señalo aquí, y ya sé que simplemente poner la portada, la fecha y el enlace, una estrategia de paisaje, la de Andalucía, del año 2012, muy interesante. No es el momento ni la ocasión para entrar a valorar cuál ha sido su desarrollo, en qué punto nos encontramos, pero yo creo que es un instrumento que sigue teniendo virtualidad y potencia como un documento inspirador, estratégico de política de paisaje en Andalucía. Y esta es otra escala, la escala de las islas, que tienen tanto los cabildos como los consels competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio, y algunas islas, aquí traigo el caso de Mallorca, con cuyo consell insular tuvimos la ocasión de trabajar, plantearon primero unas bases de una estrategia de paisaje de Mallorca y finalmente el consell insular aprobó por unanimidad hace ya 5 o 6 años la estrategia de paisaje de Mallorca. Algo parecido hemos hecho en el Plan Territorial Insular de Menorca, cuya revisión ha sido aprobada el pasado mes de mayo y ha incluido unas directrices de paisaje de la isla con sus objetivos y con una serie de medidas de carácter normativo, en fin, que podríamos compartir si, como parece, y yo me alegro de ello, las tierras del Geoparque quieren ponerse en marcha en esta línea de política pública de paisaje. He extraído simplemente, y no tiene ningún mérito, lo he hecho esta misma mañana, preparando esta charla, de la página web del Observatorio del Paisaje de Cataluña, el extracto que tienen sobre las cartas de paisaje. Ahí también figuran determinadas cartas que ya han sido aprobadas y como síntesis de los contenidos de las cartas, pues he extraído estas ideas. Ya digo que podéis ver y trabajar con mucho mayor detalle. Esto se terminó ya el hoyo. La caracterización y valoración y diagnóstico de las tendencias y cambios, este es el primer punto de las cartas de paisaje, la definición de objetivos de calidad paisajística, en los términos que dice el convenio, y la elaboración de un programa de gestión, incidiendo en todos los casos en la participación ciudadana. Yo termino con una especie de pequeña película, porque son varias diapositivas,
con una experiencia en la que hemos intentado aplicar estos conceptos, estas ideas, en un territorio distante, distinto, porque es un espacio de media montaña atlántica, el del Valle del Nansa, en Cantabria, en la que trabajamos con los principios del Convenio Europeo del Paisaje, entendiendo el paisaje como un patrimonio territorial y como un recurso de desarrollo territorial en un territorio que no tenía marca. No era el Valle del Deva, no era Liébana, no era el territorio pasiego, sino un territorio con un paisaje muy interesante, con mucho carácter y que, bueno, pues probablemente como el Geoparque, vio en el paisaje un elemento de su carácter, de su identidad, pero también un patrimonio que podría incorporarse a una iniciativa de desarrollo territorial. Ahí tenéis localizado en la Comunidad Autónoma de Cantabria el Valle del Nansa, es un ámbito de la llamada España vaciada, o mejor dicho, de la España poco poblada, con todo lo que eso implica. Nosotros habíamos trabajado el Valle del Nansa a la escala del Atlas de los paisajes de España. Todo el valle aparecía como un solo paisaje, pero cuando empezamos a trabajar a una escala de mayor proximidad con la comunidad local del Valle del Nansa, empezamos a ver sus diferencias, sus valores, sus contrastes, su carácter, y construimos, pues, en primer lugar, un diagnóstico sobre su caracterización y valoración. Un valle de valles con el papel muy importante del río y construido a partir de una montaña de muy alta geodiversidad, ¿no? En el tránsito de la rodilla paleozoica asturiana a las montañas secundarias de la cordillera cantábrica, el río, la vegetación, los caminos históricos como arterias y huellas de acceso al paisaje, los núcleos rurales y los territorios medievales de aldea, porque es un paisaje en el que todavía la impronta de la construcción del territorio medieval resulta legible, la amplia extensión de los bosques y las landas, que tienen un interés biogeográfico, ecológico, pero también comunal, porque son todos ellos bienes comunales, los territorios de cultivo y de ganadería en las zonas medias y altas, y finalmente esta imagen, que intenta ser una imagen de síntesis, una lectura del paisaje en el que se integran todos esos elementos. Lo que en el Atlas de los Paisajes de España es un paisaje, cuando trabajamos aquí en esta escala de proximidad, se abre en un mosaico muy diverso de paisajes, y termino mi exposición con una especie de análisis, de caracterización de una de esas unidades de paisaje, ¿no? Del Alto Valle de Poblaciones, ¿no? Con estos instrumentos que la cartografía, el modelo digital nos permite ir cargando capas, la base topográfica, geomorfológica, geológica, el río que en un valle y sus tributarios son fundamentales, las aldeas que pueblan y organizan ese espacio, las torres, los castillos, las iglesias, los concejos comunales que organizan ese espacio, y luego los distintos tipos de terrazgos, los invernales, las brañas, los altos pastaderos, los bosques. En definitiva, el paisaje es la integración de todos esos elementos, como decía David Lowenthal, un patrimonio de patrimonios, y en el que aquí, como en el Geoparque, la base, el sustrato geológico y geomorfológico no es un mero escenario, es, por así decirlo, el andamiaje sobre el que se construye este paisaje. Ese trabajo no fue solo, como pretendería una carta de paisaje, objeto solo de análisis, de síntesis, de conocimiento, sino que fue la base de un proceso de desarrollo territorial que se puso en marcha y que sigue en marcha en el Valle del Nansa desde hace ya casi un decenio, con estos talleres y procesos de participación pública, y que terminaba, veo que la diapositiva que le ha incorporado aquí todo documento se ha descolocado, con un proyecto de desarrollo y planificación territorial en torno a 4 ejes, de salvaguarda y activación del patrimonio y el paisaje, de innovación y alternativas a las actividades productivas, de apoyo al tejido social en un territorio muy poco poblado, y de gobierno y ordenación del territorio. Sé que Nerea va a hablar de agroalimentación y de paisaje, y justamente esta imagen lo que intenta poner el acento es en una vaca, la vaca Tudanka, de un interés genético muy notable, sin la cual
sin cuya gestión, sin el sistema agropecuario que esa vaca tudanca articula, no se entenderían los valores y la gestión de ese paisaje. Y desde luego este territorio requería, y el plan que nosotros iniciamos aquí, o la carta de paisaje que se ponga en marcha en el territorio, requiere iniciativas de ordenación y gestión territorial. En el caso de Cantabria utilizamos la figura del Plan Especial de Protección y Gestión del Paisaje, y en ese documento, entre otras cosas, hubo que plantearse cómo articular el futuro crecimiento de las pequeñas aldeas que tanto interés, que tanto valor tienen desde un punto de vista arquitectónico vernáculo, pero también desde un punto de vista paisajístico en el valle. Bueno, con estas imágenes termino, con este bloque diagrama que construimos para el paisaje de esa unidad del NANSA, en el que, puesto que estamos hablando de un geoparque, detrás de ese bloque diagrama, con bosque, con pueblos, con prados, con medidas, no está ni más ni menos que la estructura geológica sobre la que ese paisaje se construye en el contacto de las tierras del Paleozoico con las tierras geológicas del secundario. Creo, Pilar, que me he pasado un poco, me vais a disculpar, pero aquí pongo final a estas palabras agradeciéndonos vuestra atención. Muchas gracias. No.